Hoy día vamos a ver lo que es un rendimiento de un motor eléctrico, ¿ya? Un motor eléctrico, ¿ya? Es una máquina, ¿ya? Que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, ¿ya? O potencia eléctrica en potencia mecánica. Tenemos una potencia de entrada, ¿ya? Que le vamos a llamar PE, potencia de entrada. Y acá tenemos una potencia de salida, ¿ya? Potencia de salida. Esta potencia es eléctrica, ¿ya? La vamos a definir aquí como potencia eléctrica, ¿ya? Que toma el motor desde la red, en voltios y voltaje, en voltios y corriente, en voltios de amperio. Y tenemos una potencia de salida que es mecánica, ¿ya? Mecánica, ¿ya? Que es la conversión electromagnética que se produce dentro del motor, ¿ya? Aquí la potencia mecánica yo la veo reflejada ya en el giro del eje del motor, pero a su vez tenemos en el proceso de transformación interno, ya mecánico eléctrico, electromecánico y electromagnético, se producen pérdidas, ya pérdidas, ya por roce, ventilación y calentamiento de los conductores, ya. Por lo tanto, la potencia que entra nunca va a ser igual a la potencia que sale, o la potencia que sale es distinta, es más pequeña, ¿ya? O sea que la potencia de entrada es siempre mayor que la potencia de salida, o la potencia de salida es menor que la potencia de entrada. ¿Por qué? Porque una parte de la potencia eléctrica se disipa, se pierde acá, ¿ya? Entonces lo que sale siempre es menor que lo que está entrando, ¿ya? A eso se define como rendimiento de un motor, ¿ya? ¿Qué cantidad de potencia estoy aprovechando en el eje del motor, ¿ya? Potencia mecánica versus la potencia que yo estoy ingresando como potencia eléctrica, como voltios y amperios, ¿ya? Siempre en el motor, en el proceso de conversión, hay pérdida, roce, ventilación, calentamiento de los conductores, ¿ya? Entonces, lo que sale es siempre menor, ¿ya? Cuanto más se aproxime a 100%, mejor es el motor, ¿ya? Normalmente tenemos 80%, 90%, 70%, ¿ya? De rendimiento. O sea, si coloco 100 acá, puedo tener 80 o 90, pero nunca 100 igual a 100, ¿ya? Por las pérdidas. Entonces, si vemos acá, ¿cierto? Tenemos el motor eléctrico, ¿ya? Tenemos una potencia de entrada, ¿ya? Potencia de entrada que es eléctrica, ¿ya? Tenemos una potencia de salida que es mecánica, ¿ya? Y en el proceso de conversión interno hay pérdidas, ¿ya? Que la llamamos pérdidas, ¿cierto? Pérdidas, ¿ya? Entonces, si vemos acá esta relación, la potencia de entrada es mayor que la potencia de salida. Si yo sumo, ¿cierto? La potencia de entrada, ¿cierto? Las pérdidas acá siempre, o sea, la pérdida del motor, ¿cierto? Hace que esto sea más pequeñito, ¿ya? Potencia de salida. Entonces, esto se refleja en lo que se define como rendimiento de un motor, ¿ya? Que sería la potencia de salida, ¿ya? Partido por la potencia de entrada, ¿ya? Multiplicado por 100. Se expresa en porcentaje. En el numerador PS tengo que convertirlo en unidades eléctricas. Si estoy trabajando la potencia de entrada como electricidad, es que esto sería watt o kilowatt. Lo externo, lo que está saliendo del motor en el eje acá, también tiene que ser en watt o en kilowatt para que se eliminen. Esto es solamente un número, ¿ya? No tiene unidad, ¿ya? Por lo tanto es adimensional. Solo expresa la cantidad de energía o potencia que entra versus la que sale, ¿ya? Y así yo sé cuánto mejor es un motor, ¿ya? Si un motor tiene, si la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, ¿ya? Yo tendría 1 multiplicado por 100, tendría 100%. Entonces, ningún motor tiene 100% porque todos tienen una cierta pérdida. Por ejemplo, si tengo 80 watts, por ejemplo, 80 kilowatts, pongámosle, ¿ya? 80 kilowatts en la salida y tengo 100 kilowatts en la entrada, ¿cierto? Aquí yo elimino las unidades, desaparecen, y esto lo multiplico por 100 para se expresa en porcentaje. Entonces yo tendría un rendimiento, ¿cierto? De un 0.8 ya en la división, ya acá, pero multiplicado por 100%, entonces el rendimiento de este motor
sería un 80%, ¿ya? 80%. O sea, lo que sale en el eje del motor sería 80%. Lo que está entrando serían 100, ¿ya? Por lo tanto, hay una pérdida, ¿cierto? Una pérdida de 20%, ¿ya? O sea, si sumo la salida más las pérdidas, tiene que darme la entrada, 100. Entonces, esto está expresando ya que el motor en la salida es menor la potencia que produce versus la que está entrando como energía eléctrica, ¿ya? Esa sería la relación de para calcular el rendimiento de un motor. Entonces, si tenemos que la potencia de salida partido por la potencia de entrada, ¿cierto? Multiplicado por 100% es el rendimiento. En electricidad, ¿cierto? Por ejemplo, normalmente o antiguamente se usaba mucho la unidad del HP, ¿ya? O sea, un HP, caballo fuerza, valía 746 watts, ¿ya? Esa es la potencia mecánica en el eje. Entonces, si usa esa unidad, ¿cierto? La fórmula se me transforma en potencia salida 746, ¿ya? Por HP, ¿ya? Por HP. Y abajo, si el motor es trifásico el motor, ya yo coloco raíz de 3, ya BL por IL por coseno phi, ¿ya? Entonces, esta fórmula de rendimiento, si la expreso en unidades eléctricas, ¿ya? Acá arriba, al multiplicar 746 por HP, me da, ¿cierto?, los watts, ¿ya? Unidad watt. Aquí abajo, raíz de 3, BL y L coseno phi, ¿ya? Coseno phi, me da, ¿cierto?, también watt. Entonces, el watt, las unidades desaparecen y me queda el número nomás, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, la fórmula, ¿cierto?, pasaría a quedar, ¿cierto?, en esta forma, ¿ya? Sería rendimiento es igual 746 por HP, ¿ya? Dividido, ¿cierto?, por la potencia eléctrica de entrada, ¿ya? Esta es la potencia eléctrica de entrada, que sería la raíz de 3 por BL por IL, ¿cierto? Y por coseno phi. Yo con esta fórmula, ¿cierto?, teniendo los datos, puedo calcular, ¿cierto?, tanto el HP, la corriente en línea, etcétera. Esta fórmula es una fórmula práctica para ser aplicada. Acá, esta fórmula que está acá arriba, ¿cierto?, se deriva de esta, ¿ya? Anteriormente. Aquí despejamos la corriente de línea, ¿cierto? Lo subimos acá y esto bajamos al rendimiento, al denominador de la fórmula. Entonces, si despejamos IL de la fórmula original, nos quedaría 746 por HP, raíz de 3, BL, coseno phi y rendimiento, ¿ya? Aquí tenemos una fórmula práctica, ¿cierto?, para calcular la corriente de línea, ¿ya?, que toma el motor, conociendo los HP, conociendo el coseno phi del motor y el rendimiento del motor, ¿ya? Normalmente estos datos los traen en placa, ¿ya? La placa del motor trae los datos, ¿ya? El voltaje de línea, esta es la constante del sistema trifásico, ¿ya? Los 746, los HP los trae también en los motores antiguos, hoy día trae los watts, ¿cierto? ¿Ya? Y para calcular la potencia de entrada trae el coseno phi, ¿ya? Y el BL y L y la raíz de 3, ¿ya? Pero aquí una fórmula de aplicación práctica para que se deriva de la fórmula de rendimiento, ¿ya? En la cual incluye la corriente de línea, ¿ya? El rendimiento, el coseno phi y los HP que genera el motor, ¿ya? Esto es la potencia mecánica de salida en el eje del motor. Acuérdense que un motor es un conversor de energía o de potencia. Toma potencia eléctrica de la red y la convierte en potencia mecánica o fuerza mecánica en el eje, y yo lo aprovecho para las máquinas que yo quiero, ¿cierto?, en una industria.